Muy buenos días a todos y todas. En principio quiero agradecer la invitación y la insistencia de Margarita para que esté aquí entre tan distinguidos colegas. Y bueno, como bien me han presentado, no soy de una universidad española, soy de la Universidad de Buenos Aires, y traigo acá un tema que es mi trabajo actual sobre la Audiencia y Chancillería de Charcas y su creación por parte del Consejo de Indias. Voy a leer la ponencia, porque bueno, es un dejo de los historiadores del derecho y no trae el PowerPoint, así que doy comienzo. Para la monarquía católica de los Habsburgo, mantener la virtud cardinal que guiaba a su imperio había convertido en una cuestión trascendental. De allí que la instalación de audiencias y chancillerías fuera parte central de la política de territorialización de la corona, en donde el precepto «gobernar es hacer justicia» se ejercitaba in situ. Los tribunales de justicia eran la monarquía misma en el Nuevo Mundo, ya que dichas instituciones contaban con el sello real, artefacto que condensaba simbólicamente la encarnación del soberano católico y les permitía a los oidores, como jueces máximos, firmar sus sentencias con la frase «Yo el rey». Esta íntima unión requería, por tanto, de una administración de justicia en donde sus magistrados se comportaran rectamente, como insistían las escrituras y la tratadística del Iudex Perfectus. La centralidad de los magistrados audienciales hizo que su selección por parte del Consejo de Indias, con el aval de la Católica Majestad, fuera detenidamente meditada. Fueron escogidos hombres de reconocida prosapia, versadas letras y tupidas relaciones personales con miembros de la corte y también del Consejo. Impartir justicia fue una de las tareas más importantes en aquella monarquía católica que aspiraba a recrear el mundo celestial en los nuevos confines conquistados y evangelizados por la corona de Castilla. La tarea debía ser encomendada a probos hombres, los cuales rememoraban las palabras de Dios en el libro de la sabiduría, y cito: «Si como ministros que sois de su reino no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros, porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto». El libro de la sabiduría, en el capítulo 6, versículos 4 a 6. La ocupación del actual territorio peruano estuvo liderada por Francisco Pizarro a partir de 1532. El descubrimiento y conquista del riquísimo imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, abrió la puerta a una larga y desgastante guerra civil entre los españoles por las riquezas y las tierras recientemente descubiertas. La disputa más feroz se llevó a cabo entre el conquistador Francisco Pizarro y su otrora socio Diego de Almagro. Ambos conquistadores reclamaban el Cusco, la antigua capital incaica, como parte de los territorios que el monarca castellano les había otorgado por sus servicios prestados en la conquista. La excusa del reclamo derivó en la inestabilidad política más notable de la etapa andino-colonial. Posteriormente, asoló al Perú de entonces la controversia de las encomiendas de indios, otorgadas como recompensa a algunos miembros de las huestes por los esfuerzos militares realizados. Estas mercedes reales concedían a ciertos españoles el beneficio de disfrutar el tributo indígena a cambio de algunas obligaciones con las comunidades originarias. El problema central de la encomienda peruana fue la violencia y la utilización desmedida que los encomenderos hicieron de sus indios. La despoblación y los abusos fueron nuevamente esgrimidos ante la corte de Carlos I, quien reaccionó rápidamente. Reunido con sus consejeros en la ciudad de Barcelona durante el año de 1542, y luego de escuchar a una serie de especialistas, tanto en derecho como en teología, el monarca castellano decidió sancionar el 20 de noviembre las denominadas leyes nuevas. Este corpus legal estableció varias normas para diferentes organismos, pero fue central para el futuro devenir de los acontecimientos en el Perú. La primera sección de las leyes nuevas estuvo centrada principalmente en el Consejo de Indias, organismo que hoy recordamos, con el fin de encargarse de todo lo referente a la administración y gobernanza de América. En la segunda parte de las leyes se reguló el sistema de encomiendas para tratar de contener los abusos que realizaban los tenedores de indios. Las leyes nuevas también crearon el Virreinato del Perú, asignándole el control de todas las tierras de Sudamérica. Al mismo tiempo se creó la Audiencia de Lima y se designaron a los primeros 4 oidores, ya que el cargo de presidente del tribunal sería ocupado por el propio virrey.
El monarca castellano pensaba que con la instalación de un alter ego de su persona y con la duplicación perfecta de su audiencia, lograría calmar al convulsionado espacio peruano. Sin embargo, las leyes nuevas, más allá de constituir en letra un intento de la defensa por los pueblos indígenas, endurecieron la supervisión de las prácticas de los encomenderos, quienes se creían señores feudales de sus indios. Entre las medidas de la nueva reglamentación, que los encomenderos consideraban lesiva de sus intereses y casi insultantes hacia su rol de conquistadores y feudatarios, estaba la eliminación de la perpetuidad de las encomiendas. Estos puntos de la ley hicieron que los encomenderos peruanos encabezaran un movimiento de oposición y también de sedición a la reglamentación real. El líder del levantamiento fue Gonzalo Pizarro, hermano menor de Francisco y poderoso encomendero en Charcas, actual Estado plurinacional de Bolivia. Finalmente, las tropas de Gonzalo Pizarro fueron derrotadas el 9 de abril de 1548 en Jaquijahuana, cerca del Cusco, por el enviado real don Pedro de la Gasca. Acabado el levantamiento del encomendero Pizarro, que estuvo durante 4 años separando a la frágil colonia de su metrópoli, don Pedro de la Gasca llevó adelante una frágil pacificación a partir de la concesión de ciertas mercedes reales a un reducido grupo de allegados y circunstanciales aliados. La región altiplánica de Charcas fue un rico territorio que tenía en su derredor extensos valles mesotérmicos, abundantes ríos y una cuantiosa producción argentífera. La ciudad de La Plata, lo que hoy es Sucre, está situada a 2.900 metros sobre el nivel del mar y fue fundada el 29 de septiembre de 1538, aunque la fecha está en disputa por no tener el acta fundacional. La valiosa región fue un epicentro, como ya dijimos, de sucesivos levantamientos. Primero Gonzalo Pizarro, pero posteriormente Francisco Hernández Girón en 1551, quien también se va a revelar en el 53, junto a entonces Sebastián de Castilla. La conflictividad era latente en toda la región, pues a nadie dejaba conforme cada una de las nuevas repartijas que realizaban los enviados reales. Esto generó que varios consejeros de Indias vieran la necesidad de aumentar el control y vigilar más fuertemente todo el área. Fue a partir de aquellos sucesos que en repetidas ocasiones el Consejo de Indias manifestó al rey la necesidad de instalar allí una real audiencia en Charcas, a fin, y cito, de proveer en ella abundancia de justicia, como lo manifestó la primera consulta del año 1551. Según estimaba el Consejo, una vez que el tribunal fuera instalado, cito, se dejaría de dar pena ver tanta revuelta en aquella tierra. Fin de la cita. Quedaba claro que para los consejeros el buen gobierno de aquellas provincias no bastaba si no hubiera estado fundada una audiencia solamente en Los Reyes. Los Reyes es la actual ciudad de Lima. Uno de los argumentos centrales radicaba entonces, y cito, que por haber tan gran distancia no puede ser aquello tan bien gobernado como convenía dende la dicha audiencia de los reyes, ni los naturales tan bien tratados como sería justo. Por eso, sigue el consejo, habiendo platicado en este consejo sobre ello, los consejeros recomiendan, cito, que conviene al servicio de Dios y de vuestra majestad y seguridad de su real conciencia, que se ponga otra audiencia real en la Villa de la Plata, que es en los Charcas, cercas de las minas de Potosí, y que en esta audiencia se pongan 4 oidores y esté debajo de la gobernación del virrey que fuere en el Perú. Fin de la cita. La introducción de la variable potosina nos hace notar la importancia que ya implicaba la producción argentífera a poco de haberse descubierto dichas minas en 1545 y la necesidad de su control por parte de la monarquía. La nueva audiencia que se pretendía crear se encargaría de los asuntos de justicia, mientras que los de gobernación quedarían en manos del virrey, según también estipulaba esta consulta del año 51. 3 años más tarde, en 1554, y también desde Valladolid, los consejeros insistían al emperador Carlos I en la necesidad de fundar la audiencia platense. La segunda rebelión de Hernández Girón y la de Sebastián de Castilla en el año 53, como ya se mencionó, impactaron fuertemente en la corte y no parecían tener visos de terminarse con la conflictividad
sin la presencia clónica, en palabras de Bartolomé Clavero, de un tribunal de justicia. Al parecer, por lo que dice el encabezado de esta consulta del Consejo, los ministros habían, por algunas cartas, informado al monarca de la necesidad de instalar la audiencia repetidamente. Entre el 51 y el 54 hubo, por algunas cartas, entonces, la idea de seguir fundando la audiencia de Charcas. Lo interesante en esta consulta del 54 es lo que sigue. Los consejeros, sin mediar tinta, se me ocurrió poner a mí, advierten lo siguiente y cito: Su Majestad, en las cartas que nos ha mandado escribir, no hace mención de esto, la creación de la audiencia. Y como no entendemos si esto ha sido por olvido o por otro respecto, hemos querido advertir de ello a Vuestra Alteza y suplicarle que cuando en buena hora se viera Su Majestad, mande tener memoria de esto, porque además de las causas que tenemos dichas, parece que aún para la seguridad de aquella tierra conviene y es de creer que se hubiera puesto la audiencia, no hubiera sucedido el desacato que hicieron aquellos encomenderos. Esta es la forma en la que yo lo leo, no sé si así lo habrán interpretado la escritura los consejeros, pero a mí me suena bastante parecido. El Consejo de Indias parece marcar terreno en su incumbencia y ve con preocupación el silencio del ya anciano emperador. El 27 de agosto de 1554, una nueva consulta es elevada al monarca. En esta ocasión, de manera muy enfática, los consejeros vuelven a advertir, y cito, que no puede dejar de dar pena ver tantas revueltas cada día en aquella tierra. Por ello, continúan, tornamos a acordar a Su Majestad lo que otra vez hemos escrito cerca de la abolición de la audiencia de los Charcas, que también tenemos por cosa necesaria y provechosa esta audiencia. El énfasis es mío, no es de los consejeros. Fin de la cita. Por primera vez, y luego de una constante y tenaz insistencia, se lee al margen de la consulta: ya Su Majestad ha mandado que se provea. 9 meses más tarde, el 9 de mayo de 1555, el Consejo escribió al emperador informando que recibió su misiva para evaluar, y cito, qué personas serán convenientes para oidores y los otros oficiales que ha de haber, y enviamos a Vuestra Majestad memorial de ello. La abdicación de Carlos V el 19 de enero de 1556 supuso, amén de los extensos tiempos que requería la selección de magistrados para un nuevo tribunal, que fuera recién el día 2 de julio de 1557 que el Consejo de Indias elevara al nuevo rey Felipe II los nombres que había seleccionado para la Chancillería de La Plata. Los elegidos fueron Pedro Ramírez de Quiñones, oidor en la Audiencia de los Confines en Guatemala, el doctor López Díez de Armendáriz, el licenciado Marquina, el licenciado Matienzo, el licenciado Haro. Para fiscal del tribunal, el candidato fue el licenciado Rabanal. Al lado izquierdo de los nombres que elevó el Consejo se lee: a ninguno de estos letrados conozco, sino al doctor Armendáriz. Finalmente, y luego casi de 8 años de la inicial consulta de 1551, la audiencia de Charcas recibió sanción real por Felipe II en 1559, siguiendo los postulados claros de una monarquía que hacía de la justicia una virtud cardinal. La jurisdicción a cargo de la audiencia charqueña fue variando según el tiempo hasta que se consolidó a fines del siglo XVI. En un muy amplio territorio, como algunos conocen, entre el Cusco, que quedó dentro de la Audiencia de Lima, después de un largo pleito entre ambas jurisdicciones, y el Tucumán. La Villa Imperial de Potosí quedó dentro de su órbita de acción, realzando la importancia y los conflictos también de ese centro minero americano. El establecimiento formal de la Real Audiencia y Chancillería de La Plata ocurrió el 7 de septiembre de 1561, cuando llegan a la ciudad, lo que hoy es Sucre, el licenciado Juan Matienzo, que sería su oidor decano y que portaba además el sello real, junto con los otros oidores, que fueron Antonio López de Haro, Martín Pérez de Recalde, Pedro Ramírez de Quiñones y el fiscal Jerónimo de Rabanal. El 4 de octubre de 1563 se firma la Real Provisión, redactada en Monzón,
estableciendo las ordenanzas para la audiencia de Charcas con sus 311 artículos. Con este último acto real, el del 63, que le da las ordenanzas a la audiencia, se daba definitivo cierre a la creación de la audiencia de Charcas. Tribunal que tuvo una centralidad fundamental para los destinos de la monarquía católica en el altiplano boliviano y en todo el amplio espectro de lo que sería luego el Río de la Plata, evidenciando los largos procesos y también los vaivenes políticos que se sucedieron en la implementación de las instituciones de justicia a lo largo de un tan dilatado imperio como el de la monarquía de España. Muchas gracias.